Vamos a abordar en este teórico los conceptos de neutralización. El objetivo es conocer qué es la neutralización, que se conoce por titulaciones ácido-base, y determinar el pH de una solución luego de una titulación ácido-base. Las valoraciones ácido-base básicamente son estudios cuantitativos de las reacciones de neutralización ácido-base que se llevan a cabo mediante una técnica conocida como valoración o titulación. Analicemos, por ejemplo, una neutralización de un ácido fuerte con una base fuerte. Como ejemplo, plantearemos el ácido clorhídrico que reacciona con hidróxido de sodio para dar cloruro de sodio más agua. Para poder realizar una neutralización o una titulación, como ustedes ya lo hicieron y observaron en el práctico, necesitaron un soporte de Bunsen, una pinza de llave doble nuez que sostenga un material calibrado que se denomina bureta. Básicamente, la bureta permite medir volúmenes y además tiene anexado un robinete que permite ir agregando cuantitativamente solución valorada a la que queremos titular. En este caso, armaremos también una pequeña tablita donde pondremos la concentración, los mililitros de hidróxido de sodio de concentración conocida, el pH y el porcentaje de la titulación que estamos haciendo. Si en la bureta ponemos hidróxido de sodio de concentración 0,1 molar, esa solución se conoce como solución patrón porque es una solución que está valorada con un error mínimo y que me permitirá conocer la concentración de otra solución de concentración desconocida a la cual quiero averiguar cuál es su valoración. En la parte de abajo, en el Erlenmeyer, que es otro material que necesitamos, que se trata de un material no calibrado y que está adaptado para realizar titulaciones, pondremos un volumen conocido y medido cuantitativamente, es decir, medido con un material calibrado, de una solución de ácido clorhídrico 100 mililitros, por ejemplo, que en este caso sí conocemos la concentración y es 0,1 molar para que podamos realizar los cálculos. En el punto cero de nuestra titulación, la concentración de ácido clorhídrico es 0,1 molar. El pH va a estar determinado por el cálculo del pH de un ácido fuerte. Es decir, para calcular el pH de la solución que se encuentra en el Erlenmeyer, seguiremos los procedimientos que hicimos para calcular pH en ácidos fuertes. El ácido clorhídrico más agua nos da cloruro más protones. Tenemos el equilibrio del agua, tenemos el valor de la K ácida que tiende a infinito, tenemos el valor de la K water, despreciamos los protones que vienen del agua y calculamos el pH como menos el logaritmo de la concentración de ese ácido, por lo tanto tenemos directamente el pH de la solución. Tenemos entonces el valor de pH de la solución de ácido clorhídrico antes de agregar la solución valorada de hidróxido de sodio. Ese pH va a ser igual a 1, porque va a ser igual a menos el logaritmo de la concentración del ácido, que es un ácido fuerte y que tiene una concentración 0,1 molar. Al agregar 25 mililitros de solución de hidróxido de sodio 0,1 molar, comienza a generarse una neutralización de parte de los protones que se encuentran en esa solución ácida. En ese punto vamos a estar al 25% de nuestra titulación. Como vemos en este ejemplo, inicialmente tenemos una concentración de ácido clorhídrico 0,01 molar, una concentración de hidróxido de sodio 0,01 molar en un volumen agregado de 25 mililitros corresponde a 2 por 10 a la menos 3 moles. Inicialmente no tenemos nada de sal y nada de agua. Reacciona lo que nos diga el reactivo limitante, que en este caso son los moles de hidróxido de sodio. 2 por 10 a la menos 3 moles van a reaccionar de ácido clorhídrico con 2 por 10 a la menos 3 moles del hidróxido de sodio y al final de la reacción tendremos que hacer la resta para saber la cantidad de moles remanentes que nos quedan luego de la neutralización. Es así que si inicialmente teníamos 0,01 moles de ácido clorhídrico contenidos en esos 100 mililitros y le restamos los 2 por 10 a la menos 3 moles de hidróxido de sodio que estaban contenidos en esos 25 mililitros, obtendremos al final una cantidad de 7,5 por 10 a la menos 3 moles de ácido clorhídrico. De hidróxido de sodio no quedará ningún remanente porque actúa como reactivo limitante y se formará la cantidad de producto que determine ese reactivo limitante, es decir que de sal podremos obtener 2,5 por 10 a la menos 3 moles.
Es conveniente aquí analizar que si esa sal proviene de un ácido de una base fuerte, es una sal que cuando se disocie, sus iones no van a hidrolizar. En consecuencia, no afectará el valor de pH de nuestra solución. En cambio, sí, la cantidad de moles de ácidos clorhídricos que quedaron remanentes, llevados al volumen de 1000 mililitros, nos dará la concentración molar. Recordemos que teníamos 100 mililitros de ácido clorhídrico, agregamos 25 mililitros de hidróxido de sodio, es decir que estamos trabajando con un volumen final de 125 mililitros. Tendremos 7,5 por 10 a la menos 3 moles en 125 mililitros de solución. En 1000 mililitros de solución veremos cuántos moles tenemos y con eso podremos calcular la molaridad de la solución resultante. Esto nos da 0,06 molar de concentración de solución de ácido clorhídrico. Avanzamos resolviendo este problema como un ácido fuerte de concentración 0,06 molar, diciendo que esa concentración será en definitiva la concentración de protones que tendrá nuestra solución, menos el logaritmo de esa concentración, nos dará el pH de esta solución, que es 1,22 molar. De la misma manera que hicimos esto, haremos el cálculo agregando 50 mililitros de solución de hidróxido de sodio 0,1 molar, 75 mililitros de solución de hidróxido de sodio 0,1 molar, y en todos estos casos tendremos remanente del ácido clorhídrico. Esos moles llevados al volumen final y luego a molaridad nos permitirán calcular el pH de una solución de un ácido fuerte. Cuando agregamos 100 mililitros de hidróxido de sodio 0,1 molar a 100 mililitros de ácido clorhídrico 0,1 molar, intuitivamente estamos viendo que se neutralizarán completamente todos los protones que están en el ácido clorhídrico con los oxidrilos que vienen del hidróxido de sodio. Es decir, hemos llegado al 100% de nuestra neutralización. Ese porcentaje de titulación nos hace ver que ya no quedarán remanentes de protones y oxidrilos y todo lo que se va a formar será sal. Esa sal es cloruro de sodio. Ese cloruro de sodio disociado en cloruros más sodio catión, ninguno de esos iones podrá hidrolizar y el pH de la solución resultante en el 100% de la neutralización será de 7, calculado a partir de los protones que aporta el agua. Si superamos el porcentaje de 100% de la neutralización agregando 150 mililitros de hidróxido de sodio, en ese caso tendremos un remanente de oxidrilos. El reactivo limitante será el ácido clorhídrico y el pH de la solución se calculará como lo hacemos en las bases fuertes. El gráfico de neutralización que surge de un ácido fuerte con una base fuerte es el que se muestra en la siguiente figura. En el punto de inflexión de esa curva tenemos el punto de equivalencia o punto equivalente donde la concentración de protones es igual a la concentración de oxidrilos. En este caso y en todos los casos donde se llegue al 100% de la neutralización de un ácido fuerte con una base fuerte, es posible decir que ese pH va a ser igual a 7. Para poder realizar esas titulaciones, esas valoraciones, deberemos usar para ver la variación del color lo que se conocen como indicadores ácido-base. Esos indicadores ácido-base son básicamente colorantes cuyos colores dependen de la concentración de protones y permiten estimar el pH de una solución. En general, se trata de ácidos y bases débiles y tienen distintos puntos de viraje en función de sus constantes, ya sea ácidas o básicas. Como ejemplos, podemos ver aquí en este cuadro que existen indicadores como el rojo de cresol que vira su color de rojo a amarillo en un rango de pH bien ácido entre 0,2 y 1,8. Si necesitáramos hacer una titulación de una solución de pH un poco más elevados, elegiríamos otros indicadores. Por ejemplo, la fenolftaleína, que es un indicador muy conocido, vira de color entre incoloro y rojo en un rango de pH que va entre 8,2 y 10. Es decir, elegiremos el indicador en función de la solución que queremos titular. Básicamente podemos plantear el equilibrio de cualquier indicador bajo este esquema general. Un indicador ácido, INH, más agua generará un indicador disociado, IN negativo, más protones. El indicador ácido tiene color amarillo en este caso y cuando se disocia tiene color rojo.
Como cualquier ácido débil, tendrá un valor de constante de indicador que va a ser igual a la concentración del indicador disociado por la concentración de protones sobre la concentración del indicador sin disociar. Si la constante del indicador es justamente eso, una constante, y pasamos la concentración molar de hidrógenos en el equilibrio como denominador y aumentamos la concentración de esos protones, podremos ver que la relación indicador disociado sobre indicador sin disociar va a disminuir. En ese caso, el color de nuestra solución será amarillo. El mismo análisis podemos hacer si aumentamos la concentración de oxidrilos, es decir, si disminuimos la concentración de hidrógenos. En este caso, el color de la reacción probablemente será rojo. El rango de viraje de los indicadores va entre relaciones 10:1 indicador disociado e indicador sin disociar, eso nos da 0,1, en ese caso el color del ejemplo que hemos planteado será amarillo, irá virando a un color naranja cuando la concentración del indicador disociado sobre el indicador sin disociar de 1 y será de color rojo cuando la relación del indicador disociado sobre el indicador sin disociar nos dé un valor de 10. Analicemos ahora una neutralización de un ácido débil con una base fuerte. En este caso, tomaremos como ejemplo la reacción del ácido acético con hidróxido de sodio. El ácido acético es un ácido débil que tiene una constante ácida de 2 por 10 a la menos 3 molar y el hidróxido de sodio es una base fuerte que tiene una constante básica que tiende a infinito. Genera una sal que se llama acetato de sodio más agua. Nuevamente, elegiremos para hacer nuestra titulación los materiales de laboratorio que habíamos explicado anteriormente, para lo cual usaremos en este caso el indicador fenoftaleína. En el punto 0 de la titulación, en este caso como tenemos en el Erlenmeyer ácido acético de concentración 0,2 molar, se calculará el pH como lo hicimos en los ácidos débiles. Ácido acético más agua nos da acetato más hidrógenos. Planteamos el equilibrio del agua, despreciamos los hidrógenos que vienen del agua, decimos que la concentración de ácido acético va a ser aproximadamente lo mismo que la concentración del ácido, porque vamos a despreciar la cantidad de acetato que se genera y usamos como ecuación extra para resolver este ejercicio la que nos dice la estequiometría. Acetato es igual en concentraciones a hidrógenos en el equilibrio. En definitiva, si calculamos el pH en el punto 0 de nuestra titulación, es decir, calculamos el pH de ácido acético 0,2 molar, este pH nos dará un valor de 2,7. Ese es el punto 0 de nuestra titulación. Si en este caso agregamos 10 mililitros de hidróxido de sodio, en este caso concentración 0,4 molar, veremos cuál es el pH de nuestra solución. Y así, en esos 10 mililitros de concentración 0,4 molar, estamos agregando 4 por 10 a la menos 3 moles de hidróxido de sodio, que reaccionarán con los moles de ácido acético que hemos incluido. En ese caso, la neutralización genera una concentración final de ácido acético 0,016 moles, que llevado a volumen final dará una concentración de 0,145 molar, y la concentración final de sal, ya que la base se va a consumir completamente y no quedan remanentes, es de 4 por 10 a la menos 3 moles en 110 mililitros, corresponde a 0,136 molar. Si observamos acá y recordamos los equilibrios que hemos visto hasta ahora, veremos que si tenemos un ácido débil y su conjugado en forma de sal, es decir, ácido acético combinado con acetato en la misma solución, esto se trata de un sistema buffer. Este sistema buffer se puede resolver, su concentración de hidrógenos va a ser igual a la K ácida por la concentración molar del ácido sobre la concentración molar de la sal. Analizamos acá que el pH de nuestra solución va a ser 4,09. Hasta los 35 mililitros de agregado de hidróxido de sodio, vemos que como queda completamente consumido los moles de hidróxido de sodio, la resolución es a través de sistemas buffer. Ahora, cuando agregamos 50 mililitros de hidróxido de sodio 0,4 molar a 100 mililitros de ácido acético 0,2 molar, presumimos que la neutralización llegó al 100%, porque agregamos la mitad del volumen, pero el doble de concentración. En este punto llegamos al 100% de nuestra neutralización y el pH es 8,91.
¿Cómo lo calculamos? Si se consumió completamente el ácido acético y se consumió completamente el hidróxido de sodio, lo único que tenemos al final de nuestra reacción es la sal. Esa sal es el acetato de sodio. Ese acetato de sodio es una sal que cuando se disocia va a hidrolizar el acetato generando acetato más agua, acético más oxidrilos, por lo cual es esperable obtener un pH básico. En el caso de hidrólisis, como ya lo vieron anteriormente, la forma de cálculo es despreciando los oxidrilos que vienen del agua, despreciando la cantidad de acetato que pasa a acético y calculando la concentración de oxidrilos como la raíz cuadrada de la K de hidrólisis por la concentración de la sal. Si observamos la curva de titulación que figura en este esquema, vemos que en el principio de la titulación, es decir, desde el punto inicial hasta el viraje del indicador, los deltas de variación de pH son mínimos. Cuando se consume la capacidad buffer, el cambio de pH es abrupto y salta en un punto o 2 puntos de pH hasta que se vuelve a hacerse deltas pequeños cuando solamente obtenemos la sal. Muy bien, avancemos ahora con lo que se conocen como ácidos polipróticos. Muchas veces nos toca titular soluciones donde no tenemos solamente un ácido con una base monoprótico, sino que tenemos ácidos polipróticos. Acá surgen titulaciones donde se unen, por ejemplo, dos curvas de titulación de un ácido monoprótico. Lo vimos en el caso de la titulación de carbonatos en agua. El ácido carbónico pasa a bicarbonato y el bicarbonato pasa a carbonato. Esto se conocen como aguas duras. Aguas con altas concentraciones de carbonato, por ejemplo de calcio y magnesio, tienen pHs elevados. ¿Por qué? Porque el carbonato es la base conjugada del bicarbonato y en su hidrólisis genera oxidrilos. A su vez, si analizamos el tema del bicarbonato en las ciencias agropecuarias, aguas con altos contenidos de bicarbonato no son palatables para el consumo de la bebida animal. Entonces, muchas veces es conveniente analizar los contenidos de bicarbonato y carbonato en agua. Pero entonces, ¿qué son los ácidos polipróticos? Son compuestos que tienen dos o más hidrógenos, ácidos o ionizables que se disocian de una manera escalonada o por etapas. De los que nosotros venimos trabajando conocemos el ácido fosfórico, que tiene 3 protones y que se va a ir disociando en etapas, el ácido sulfúrico, que tiene 2 protones, el ácido carbónico, el ácido sulfídrico. Tomemos como ejemplo al ácido fosfórico, que es el más complejo de los que hemos analizado. Ese ácido fosfórico, si analizamos las tablas de constante, veremos que tiene 3 constantes ácidas. Una constante ácida 1 que tiene un valor de 7,5 por 10 a la menos 3. La pregunta es un ácido débil? ¿Y qué pasará con la cantidad de esos protones que se van generando de la primera disociación? Se generarán una cantidad de protones y una cantidad de fosfato diácido que se puede volver a disociar en una segunda constante ácida. Entonces el fosfato diácido pierde otro protón transformándose en fosfato monoácido más protones. La segunda constante, denominada K ácida 2, tiene un valor mucho más pequeño que la primera, de 6,2 por 10 a la menos 8. Esa cantidad de fosfato monoácido que se generó, por último puede perder ese último protón transformándose en anión fosfato con un valor de constante que incluso es menor que el anterior, 4,8 por 10 a la menos 13. Si analizamos esto, podemos decir que en la solución de ácido fosfórico vamos a tener aportes de protones que provienen del agua, de protones que provienen de la primera disociación, de la segunda disociación y de la tercera disociación del ácido fosfórico. Nuevamente podemos realizar como aproximación despreciar los protones que provienen del agua, despreciar los protones que provienen de la segunda disociación y de la tercera disociación. En este caso, si nos quedamos solamente con el primer equilibrio donde el ácido fosfórico más agua genera fosfato diácido más protones, tendremos la forma de calcular la misma que usamos para los ácidos débiles, es decir, lo resolveremos igual que hicimos con el ácido acético. En este caso, la cantidad de protones que vamos a considerar son solamente las que vengan del ácido fosfórico como primera aproximación y calcularemos la concentración de protones
como la raíz cuadrada de la K ácida por la concentración del ácido fosfórico, y la K ácida que usaremos es la K ácida 1. En este gráfico podemos ver la curva de distribución de especies. Si nosotros ponemos ácido fosfórico en una solución, en una concentración molar determinada, esa concentración de ácido fosfórico irá disminuyendo en la medida que ese pH vaya aumentando, y en la medida que disminuye el ácido fosfórico, se irá incrementando en la misma proporción la concentración de fosfato diácido. Posteriormente, ese fosfato diácido va a ir disminuyendo y aumentará la concentración de fosfato monoácido. Y por último, la disminución de fosfato monoácido generará un aumento de concentración de anión fosfato. ¿Cómo calculamos el pH en los distintos puntos? La máxima capacidad buffer de la concentración de ácido fosfórico con fosfato diácido es cuando tenemos la misma concentración de fosfórico y fosfato diácido, es decir, en el punto medio de encuentro de estas dos curvas. ¿Cómo vamos a calcular el pH en ese punto? De la misma manera que lo hacemos en los sistemas buffer. En este caso, como las concentraciones son iguales, pH va a ser igual al pK ácido 1, y en este caso nos da un valor de 2,15. Lo mismo podemos hacer en el sistema buffer que se genera cuando tenemos la misma concentración de fosfato diácido que de fosfato monoácido. En este caso, el pH va a ser igual al pK ácido 2. Y por último, el tercer punto donde tenemos la misma concentración de fosfato monoácido que de anión fosfato, calcularemos el pH como igual a pK3. Tenemos los puntos intermedios de intersección de estas curvas en 2,15, 7,22 y 10,7. Hay puntos intermedios donde tenemos lo que se conocen como anfolitos. En toda cadena de disociación hay sustancias que se van a comportar como ácido o como base dependiendo frente a quién estés. Así, el fosfato diácido es la base conjugada del ácido fosfórico en la primera K ácida, pero en la segunda K ácida es el fosfato diácido el que se comporta como ácido, es decir, que el fosfato diácido se comporta como ácido y como base al mismo tiempo. Esas sustancias se conocen como anfolitos. Si seguimos observando, el fosfato monoácido es la base conjugada del fosfato diácido en el segundo equilibrio, pero en el tercer equilibrio es el fosfato diácido el que está perdiendo un protón, es decir, que ahí se está comportando como ácido. Por lo tanto, el fosfato monoácido también es un anfolito. ¿Cómo calculamos el pH de los anfolitos? Si venimos a la curva de distribución de especies, el punto máximo donde solamente tenemos fosfato diácido y fosfato monoácido, se calculan la concentración de hidronios como las raíces cuadradas de las K ácidas involucradas. ¿Cuáles son las K ácidas involucradas en el primer equilibrio? Básicamente, si hablamos del fosfato diácido, primero, perdiendo un protón, usamos la K ácida 2. Pero si ese fosfato diácido hidroliza, necesitamos calcular la K de hidrólisis como K-water sobre K ácido 1. Es decir, que el punto máximo de concentración de fosfato diácido se calcula como la raíz cuadrada de la K ácida 1 por la K ácida 2, menos el logaritmo de esa concentración de protones, nos dará el pH de ese anfólito. Como hemos analizado para el fosfato diácido, podemos hacerlo para el fosfato monoácido. En este caso, el pH se calculará a partir de la raíz cuadrada de la K ácida 2 con la K ácida 3. En ese punto tendremos el pH del anfólito. Como estamos diciendo, en ningún momento hablamos de concentración de esos anfólitos, por lo cual podemos decir que independientemente de la concentración, los anfólitos siempre tendrán el mismo valor de pH. El mismo análisis podemos hacer para el ácido carbónico, donde el anfólito se trata del bicarbonato o carbonato ácido, y es un anfólito porque podría perder un protón, transformándose en carbonato más protón. En ese caso usamos la K ácida 2, pero también podría aceptar protones, donde el bicarbonato más protón nos dará ácido carbónico. En ese caso calcularemos la K de hidrólisis como K-water sobre K ácida 1. Como calculamos el pH del bicarbonato independientemente de su concentración, la concentración de protones que va a tener el bicarbonato va a ser igual a la raíz cuadrada de la K ácida 1 por la K ácida 2.